Bienvenidos a Nuestro Derecho. En estos últimos días hemos conversado mucho en Colombia sobre el salario. El salario es una preocupación para millones de personas, pero muchas veces no sabemos de qué está compuesto, cómo se fija, cuáles son los derechos asociados al salario. En el programa del día de hoy discutiremos de manera clara y sencilla cómo se entiende el derecho en la ley colombiana. Bienvenidos. El día de hoy estamos con nuestra invitada, la abogada y directora del programa Derecho de la UAO, la doctora Angie Vargas. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Julián. Doctora Angie, ¿en qué consiste, de qué está compuesto el salario en Colombia? Bueno, el salario es un elemento importante en el contrato de trabajo. Este se encuentra en muchos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, principalmente en el artículo 127 y 128. En estos artículos ustedes pueden encontrar la definición de salario y qué compone el salario. Entonces, inicialmente nos dice que hace parte del salario toda retribución directa que recibe el trabajador por realizar su labor, independientemente del nombre que el empleador quiera pactar y demás. Salario siempre será todo lo que el trabajador reciba por realizar su labor. Entonces quiere decir que en el salario se encuentra comprendido las comisiones, se encuentra comprendido las horas extras, el trabajo suplementario y todo lo que en general al trabajador se le pague por realizar su labor. ¿Cuál sería la diferencia? Hemos escuchado salario mínimo, salario integral, salario vital. ¿Cómo se diferencian estos tipos de salario? Bueno, empecemos por el salario mínimo. El salario mínimo es un valor, es un número que el gobierno nacional a través de un decreto establece, digamos que es ese salario que mínimamente debe recibir un colombiano. ¿Sí? Este salario mínimo, pues bueno, tiene un procedimiento respectivo en donde se fija, y una vez se fije, pues ningún colombiano puede laborar y recibir menos de ese salario mínimo si labora, por supuesto, su jornada completa. Entonces, ese es el salario mínimo. Si hablamos de salario integral, ese es otro tipo de remuneración en donde el trabajador y el empleador pactan que dentro de ese salario que se le va a pagar mensualmente a ese trabajador está comprendidas las prestaciones sociales, es decir, está comprendidas las primas, las cesantías, los intereses de las cesantías y las horas extras y trabajo suplementario. Pero este salario integral, que yo lo puedo pactar, por supuesto, con el trabajador y entre el empleador, tiene unas reglas, y dentro de esas reglas es que no puede pactarse salario integral si este no corresponde a 13 salarios mínimos o más. Entonces, a veces nosotros escuchamos, es que yo le pago 100.000 a esta persona como salario integral, pero entonces generalmente eso no es salario integral, porque muy seguramente esos 100.000 no corresponden a 13 salarios mínimos para poderlo pactar. Finalmente, en estos días se ha escuchado sobre el concepto de salario vital o mínimo vital inmóvil. Esto es un concepto que lo ha traído la Corte Constitucional desde hace mucho tiempo y habla de esa relación que debe tener el salario con la vida digna de las personas, ¿no? Porque sabemos que a través de ese salario es que las personas pueden acceder a todos esos bienes y servicios que les permiten tener una vida digna. Entonces, lo que siempre se ha procurado, por lo menos desde la Corte Constitucional y sus múltiples sentencias, es que el salario mínimo o los salarios que se pacten logren de alguna forma darle esa dignidad al trabajador de poder acceder a eso mínimo que él requiere. Entonces, cuando se refieran a salario vital o mínimo vital inmóvil, están hablando de esa relación de la vida digna con ese ingreso que la persona tiene. Y con respecto a tiempos, algunas personas reciben quincenas, otras personas reciben su salario al final del mes. ¿Hay algo estipulado en la ley? ¿Se puede acordar entre el trabajador y el empleador? Bueno, las formas de pago, los tiempos de pago dependen mucho de cómo se pacte entre el trabajador y el empleador. La norma en el artículo 134 lo que nos dice es que si se trata de un salario que se va a pagar mensual, este no puede exceder pues el mes para el pago. Nos habla también de una forma de pago que es el jornal, que es por días, también permite que el jornal se pueda pagar por semanas,
Entonces, digamos, ese artículo nos da una serie de reglas, pero ya depende de lo que el trabajador y el empleador pacten. En Colombia vemos que por costumbre, generalmente los salarios se pactan o quincenales o mensuales, y ya si se trata de jornales, que eso se ve mucho en el campo, pues entonces este se paga por días o por semanas. Doctora Angie, ¿qué pasa si el empleador se demora en el pago del salario o si no paga? Bueno, entonces cuando el empleador no paga su salario, el salario del trabajador, este está incumpliendo una de las obligaciones principales en los contratos de trabajo por parte del empleador, que es pagar la remuneración. Cuando el empleador incumple con esa obligación, le da el derecho al trabajador que éste presente algo que se llama la renuncia motivada o el despido indirecto. Y es que el trabajador puede decir: empleador, usted no está cumpliendo con las obligaciones del contrato. Como no está cumpliendo con ello, yo le voy a presentar esta renuncia que la hago motivada o la hago en razón de su actuar y por ende pues me voy. ¿Qué genera esta renuncia motivada? Genera que el trabajador pueda pedir una indemnización por despido injustificado. ¿Por qué se le llama despido indirecto? Porque es como si lo hubiesen despedido injustamente, pero pues él toma la decisión debido a ese incumplimiento. Entonces, cuando un empleador decide o no paga a tiempo o no paga el salario, pues el trabajador tiene todo el derecho a terminar el contrato bajo esta figura y reclamar luego vía judicial ese valor de esa indemnización, por supuesto con el valor del salario. Y adicionalmente hay un artículo que es el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que cuando hay mora en el pago de los salarios, por cada día de retraso que tenga el empleador en el pago de ese salario, se va a generar un día de salario. Es decir, si el empleador se demora 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues a título de sanción adicional a lo que les mencioné hace unos minutos, va a tener que pagar esa indemnización. Entonces es un riesgo bastante grande. Ahora bien, no quiere decir que si el empleador se demora 1 o 2 días automáticamente se vaya a dar esta indemnización. No necesariamente. La Corte Constitucional y la Corte Suprema nos ha hablado sobre, varios términos relacionados con la mala fe y demás, entonces siempre se debe de mirar desde la razonabilidad. Si de pronto el empleador se demora 1 o 2 días, puede ser algo razonable, pero si se demora 1 mes, 2 meses, entonces ahí sí podríamos hablar de esa situación de mora y esta sanción moratoria que les comento. Doctora Angie, muy interesante. Y para cerrar, ¿qué recomendaciones les podría dar a los trabajadores, pero también a los empleadores, para que esos derechos salariales sean respetados? Bueno, entonces, para los empleadores, ser lo más puntual posible con el pago de los salarios. Ya hablamos de las consecuencias que pueden tener si no lo hacen. Pagar como está acordado en el contrato, las horas extras, pagarlas, y el trabajador las labora, pagarlas de forma correcta, con los porcentajes y las formas que establece la norma, para no tener estos problemas. Por parte del trabajador es importante que cada mes que reciba su salario, reciba a su vez también ese desprendible de nómina y verifique que sus pagos se estén realizando de forma adecuada, para que pues él pueda acudir a su empleador y haya digamos que una regularidad en eso. Eso es como lo más importante que deben tener en cuenta trabajadores y empleadores. Muchas gracias, doctora Angie, por habernos compartido su conocimiento acerca de estos temas de interés para la audiencia. Bueno, con mucho gusto. Los esperamos en próximos programas de Nuestro Derecho.